Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Hormigas en la Boca Podcast. Para los que no me conocen, yo soy Cande, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. No me busquen en ninguna otra red social porque no estoy. Pero bueno, vamos a ir introduciendo desde ya el tema de hoy, que es el miedo. En el episodio anterior estoy hablando de los Oscar, o sea, nada que ver con esto. Como verán, ya vamos a ir saltando de temática en temática sin ningún precedente ni nada por el estilo. Pero yo hice unas encuestas en donde antes de lanzar el episodio preguntaba como de qué pensaban que iba a hablar en ese primer episodio y tiré las opciones de los Oscar y por otro lado el tema de el miedo creativo. Y la mayoría de la gente se equivocó y votó esa. Porque creo que dentro de todo, o la gente que me conoce entiende que son temáticas de las cuales me gusta hablar y me gusta explayarme. Entonces entiendo que haya generado confusión y debo admitir que la idea de este podcast era que saliera un par de semanas antes y justamente que el primer episodio se trate de eso, por eso tenía ya la temática fresca y por eso también lo puse entre las opciones. Así que nada, como al final arrancó más tarde y justo arrancó la semana de los Oscar, dije bueno, arrancamos con los Oscar, pero después nos metemos directo con este tema que últimamente me toca bastante cercano. La posta es la siguiente. Yo quiero hablar del miedo en general, pero probablemente se termine enfocando en lo que dije que es el miedo creativo, en cómo le toca el miedo a los artistas particularmente, pero creo que al fin y al cabo lo que lleguemos a tratar hoy se puede aplicar a todo tipo de miedo, no es que solo este episodio le va a servir a los artistas. Ni siquiera sé si les va a servir, o sea, va a ser medio un monólogo de todo lo que fui recolectando de aprendizaje sobre este tema. Así que vamos a arrancar. ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, yo hace también unas semanas atrás empecé a hacer un par de encuestas con respecto al tema y surgieron como varias cosas de esas encuestas, ¿no? Entre ellas, la mayoría de la gente votaba que preferían vivir sin miedo. También una gran cantidad de personas votaron que de repente lo que les frena a veces a hacer las cosas es el miedo a pasar vergüenza o es el miedo al perfeccionismo o es el miedo a querer ser el mejor y no lograrlo. Bueno, son cosas como que le pasan, creo yo, a todo el mundo en todos los ámbitos. Eh, y creo yo que si hay algo que he aprendido hasta ahora es que no hay chance de que la gente se pueda sacar el miedo de la vida en general, ¿no? Como que es imposible, la gente que les diga que no tiene miedo les está mintiendo, el miedo va a estar siempre, el tema es empezar a aprender que uno puede hacer las cosas igual con miedo y que eso como que te puede llegar a poner en una situación de muchísimo, muchísimo aprendizaje. Yo voy a contar un poquito al principio de este podcast un par de experiencias personales como para ponerlos en tema y por qué siento que a mí me toca particularmente en este momento de mi vida. A mí me pasa lo siguiente. Yo hace poco decidí que por mí, por mí misma, iba a empezar a retomar algunas cosas que toda la vida me gustaron hacer, que toda la vida las disfruté, pero en algún momento las perdí porque decidí enfocarme en, bueno, nada, en lo, no sé, en lo laboral o en la facultad en su momento y cosas así, y las dejé de lado. Entre esas cosas, una de ellas era el teatro, que para colmo es algo que lo tengo súper asociado como a mi infancia, a mi niñez, a, no sé, a una situación como de juego, porque era lo típico que yo hacía cuando era chiquita. Me encantaba actuar, me encantaba subirme a un escenario, disfrazarme, hacer obras de teatro, bueno, esas cosas. O sea, como que siempre lo tuve yo en mi interior, asociado también a esto, a ser una situación de juego. Y lo que a mí me pasó con los años, que igual no me pasa solo a mí, le pasa a todo el mundo, que es que uno como que desaprende esto de dejarse jugar y simplemente disfrutar de las cosas y le empieza a poner como presión a todo. Y particularmente yo literalmente le pongo presión a todo con el énfasis de querer hacerlo bien, el énfasis de querer hacerlo profesionalmente o lo que fuere, ¿no? Como que me cuesta mucho hacer las cosas simplemente por hacerlas y disfrutarlas y ya está. Como que quiero que sean buenas dentro de lo que yo considero bueno, por lo menos, ¿no?
Entonces nada, con el tiempo fue un hábito o una actividad que dejé de lado y el año pasado particularmente como que dije, bueno, llegó el momento de mi vida en donde me puedo permitir dejar de lado, aunque sea un ratito a la semana, mis responsabilidades, mi trabajo, lo que sea, para volver a hacer algo que sé que me va a hacer bien. Entonces yo el año pasado empecé teatro y fui muy feliz al respecto, pero no quita que el aura de miedo, de como preguntarme todo el tiempo qué estoy haciendo acá, o sea, la aposta es que yo me anoté en un taller de montaje que básicamente para los que no conozcan el ámbito o lo que sea, uno lo que hace ahí es simplemente montar una obra, específicamente yo me metí en un taller de montaje de una obra de un musical, entonces no solamente se actúa, sino que se baila y se canta. Y generalmente la mayoría de la gente que se anote ahí ya sabe actuar, ya sabe cantar, ya sabe bailar. No es como que especialmente en el taller te enseñen a hacer todas esas cosas. Sí aprendes un par de cosas, pero la aposta es que no te enseñan particularmente cada una de las disciplinas. La mayoría de la gente ya llega como sabiendo. Y yo venía reoxidada, chicos. Yo venía como de 3 o 4 años de no hacer nada con respecto a esto. Y particularmente la parte de cantar directamente nunca la tuve. O sea, si bien hice comedia musical, como que nunca aprendí a cantar. Así que, claro, me encontré con este entorno en donde toda la gente como que medio o se dedica a esto o lo tiene como represente en su vida de que lo relabura y lo retrabaja y está remetida en eso. Y yo no. Entonces fue como, fue medio chocante porque me metí en un lugar en donde, no sé, como que de repente me sentí un poco abrumada y en debido momento había que audicionar nada, para la obra en la que me había metido. Y eso implicaba, nada, hacer la típica audición, que es pararte en el escenario, cantar una canción, que te estén mirando los jurados y todas las demás personas que están queriendo audicionar. Y yo esa vez no lo quise hacer. Sentí que no llegaba, que no podía, no me animaba, lo que sea, y no lo hice. Y poco tiempo después, esa hora la abandoné porque también me sentía abrumada con un montón de cosas que me estaban pasando en ese momento. A nivel laboral estaba muy tapada de cosas. Y dije, bueno, se ve que no es el momento, no fluye, lo dejo y simplemente lo suelto. Y como que fue un poco bajón en su momento el hecho de que, ok, como que tuve como toda esta intención de hacer algo por mí y al final el miedo me venció y me tiró para atrás en varias cuestiones y me quedó un sabor tan amargo en la boca, tan horrible, que dije, bueno, revancha, ¿no? Así que ni bien se abrió otro taller similar de una obra que me gustaba, para el verano dije, listo, me anoto, vamos a volver a intentar. Nada, por cuestiones de la vida y lo que fuere, para esta obra tampoco pude audicionar, pero pero esta vez yo ya estaba como en otro plano, ¿no? Como que dije, no me importa que yo no pueda audicionar, o sea, no me importa que no tenga la posibilidad, voy a hacer la obra igual y voy a hacer el ensamble y me la voy a bancar, ¿saben por qué? Porque al fin y al cabo, si hace tantos años que no hago esto, ¿a quién le importa ser un protagónico o tener un rol tan importante dentro de esto? O sea, me quiero subir a un escenario y pasarla bien y divertirme un rato. O sea, es literalmente lo único que estaba buscando. Desconectar de mi rutina y volver a hacer algo por diversión y ya está. Y sacarle tanta presión. Entonces, nada, con todos los miedos que tenía yo de la primera experiencia, de no haberme sentido parte del grupo, de no haber podido conectar o hacer algo o probar la experiencia o lo que fuere, decidí quedarme acá, en este taller, sea lo que sea que estuviera sintiendo, y todo fluyó tan bien. O sea, realmente cuando cambió un poco la cabeza siento que eso predispuso a que las cosas fluyeran bien. O sea, sí, fui un ensamble y eso me dio mucha felicidad igual. Digo, no, a ver, sí, bailé y canté de fondo en un par de canciones dentro de la obra y ya está, y fue una experiencia hermosa. Y el grupo me re gustó y como que toda la experiencia en sí fue muy productiva, creo yo, a nivel emocional o mental para todo lo que a mí me estuvo pasando también para colmo en los primeros meses del año. Yo necesitaba esa distracción y al mismo tiempo las cosas que me estaban pasando, nada, me complicaban un poco la vida y yo tranquilamente podría haber dicho como, no, chicos, no me da la cabeza en esto, me vuelvo a bajar.
Y no lo hice y no les puedo explicar la sensación de felicidad de haber llegado a las 2 funciones de la obra y haberlas hecho y nada, o sea, significó como mucho esfuerzo, significó como finalmente haber podido corresponder a mi deseo de divertirme, de pasarla bien, de hacer algo que hace mucho no hacía. O sea, significó muchas cosas. Y ¿cómo les puedo explicar? Creo yo que el primer punto que quiero tocar, que creo yo que a veces me lo olvido yo también, es que hacer algo mal es mejor que no hacerlo. Literalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque así como terminó ese taller, yo me metí en otro. Y ayer tuvimos audiciones. Y adivinen quién finalmente logró audicionar. Sí, chicos. Yo. Y no sé cómo explicarles. Yo, de vuelta, no sé cantar. Nunca aprendí a cantar. Y esta vez tenía muy, pero muy claro eso. Como de no pretendo subir y hacerlo bien ni siquiera, mucho menos hacerlo perfecto, pero no pretendía ni subir ni hacerlo bien porque no tiene sentido pretender semejante cosa de mí cuando literalmente nunca había hecho algo similar, nunca, no solo no, ni había audicionado, sino cantado yo sola y lo que fuere. Eh, y ustedes se preguntarán, ¿para qué vas a hacer algo que sabes que vas a hacer mal y que al fin y al cabo, digo, no es que te va a servir de algo entonces la audición, ¿no? Porque no vas a llegar a nada, porque justamente lo estás haciendo mal. Y es que no me importaba. O sea, no. Yo soy perfectamente consciente de que las otras 40 personas que tenían que audicionar ayer son, no sé si profesionales, pero sí personas que están laburando en eso un montón y que claramente tienen más experiencia en audiciones o en cantar o en lo que fuere. Y yo sabía que esas personas lo iban a hacer obviamente muy bien. Y yo simplemente no me iba a comparar con esas personas porque no tiene sentido. Y acá es algo que pasa mucho. Uno a veces genera miedo porque, eh, digo, quiere ser bueno o quiere ser el mejor o lo que sea. Y eso a veces surge de la comparación. Y me parece que si uno siempre se compara con alguien ajeno y con personas encima que no están a nuestro nivel, que están a 1000 niveles más arriba, o no miles, pero unos pares o lo que fuere, digo, es que obviamente va a dar mucho miedo eso. Entonces, nada, yo simplemente jamás se me cruzó por la cabeza, bueno, no, no es que jamás. Yo ahora estaba muy mentalizada a que no se me cruce por la cabeza compararme con ninguna de las personas que estaban ahí, porque yo sabía que si no así iba a salir perdiendo y me iba a cagar más en las patas de lo que yo ya estaba, porque digo, más allá de que estoy hablando de esto y de que lo hice con miedo y lo que sea, me generaba muchísimo miedo y muchísima ansiedad lo que hice ayer, porque nada, es una situación simplemente traumática. Para los que la han vivido sabrán, y para los que no la han vivido creo que te puedes imaginar que subirte a un escenario y que te estén mirando como 50 personas mientras vos haces algo y que vos seas tan consciente de que te están mirando, bueno, se te cagás, se te frunce un poco el culo. Es una situación vulnerable, digamos. Y eso es algo como que a mí me encanta o me parece hermoso de la posibilidad que nosotros tenemos de vivir, básicamente, ¿no? Como de que tengamos tantas oportunidades de ser vulnerables y al fin y al cabo eso es como parte de la vida, digo, casi siempre en realidad nos vemos vulnerables ante el otro, ante el trabajo, situaciones, bueno, como que hay un montón de ocasiones en las que uno puede estar así y afrontarlo y aprender a afrontarlo y pasar por esas situaciones creo que te hace crecer un montón. Yo siento que de ayer a hoy crecí una banda. O sea, me bajé del escenario de vuelta, recontra cagada en las patas, habiéndome olvidado ya literalmente de toda la experiencia en sí que viví arriba del escenario. O sea, literalmente lo reprimí en el momento que lo estaba haciendo porque claramente estaba muy nerviosa. Entonces, ni me pregunten si me fue bien, si me fue mal. Probablemente me haya ido, o sea, mal en el sentido de que no debo haber cantado bien, chicos, pero era lo esperable. Eh, pero me bajé y estaba tan excitada por la situación, o sea, antes de subir, cagada en las patas. Me bajo y excitada era la palabra. Y yo estaba como, ¿por qué estoy excitada ahora que ya bajé y que ya está, ya pasó, ya me lo saqué encima? Y era esto, era la emoción de haber dicho, chicos, me animé a hacer algo que no pensé que iba a poder hacer, o sea, literalmente
antes de subir, yo estaba como diciendo, bueno, si dicen mi nombre y no me sale subir, tipo digo, bueno, ya está, no audiciono y no subo y no pasa nada. Como que me estaba intentando tranquilizar desde ese lado. Y la aposta es que justo me llamaron dentro de todo de las primeras. Entonces no tuve tanto tiempo de estar viendo, por ejemplo, todas las demás audiciones y estar como comparándome o preguntándome qué hago, qué si subo. O sea, como que no tuve tanto tiempo de pensarlo. Creo que eso jugó a favor. Y en el momento que dijeron mi nombre, simplemente como que el primer impulso que tuve fue, bueno, está bien, me paro y voy. Y nada, no había, no sé, no había posibilidad o por lo menos yo no tuve tanto posibilidad de análisis, simplemente me mandé. Y yo creo que igual el impulso fue ese porque yo venía justamente preparándome mentalmente para esto, con todas estas como resoluciones en mi cabeza, ¿no? No voy a ir a compararme, quiero ir a vivir una experiencia que nunca viví, que me parece que es parte del proceso que yo estoy aceptando tomar. Eh, y nada, y yo sé que de acá en adelante, o sea, esta obra, si todo sale bien, se hace en noviembre, se muestra en noviembre. De acá a noviembre yo puedo crecer una banda. Si yo decido hacer clases de canto y empezar a mejorar ese aspecto de mi vida, yo sé que puedo crecer y hacerlo mejor. Y si decido no hacerlo, está perfecto también. Y me quedo conforme con esto, con decidir jugar y pasarla bien y ya está. Entonces, creo que en líneas generales lo primero que quiero como recalcar es esto. No importa hacerlo mal, es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho, porque yo ahora que tengo las dos experiencias, la experiencia de no haber pasado por miedo y la experiencia de haber pasado con miedo y probablemente haberlo hecho mediocremente, yo estoy como extremadamente feliz y contenta de haberlo hecho. Y ya está, y no me importa haberlo hecho mal, y posta estoy agradeciendo en este momento un montón que en ningún momento pasó por mí la situación de vergüenza, digamos. O sea, nunca, en este momento yo no estoy sintiendo vergüenza por lo que hice ayer, adelante un montón de gente que sí sabe hacer lo que yo hice. No sentí vergüenza en ese momento y no siento vergüenza ahora. Y muchos dirán, qué cringe. Probablemente los que sí sepan cantar, por ejemplo, dirán, che, qué vergüenza esta piba que se mandó. Pero no me importa porque yo no siento vergüenza, porque yo conozco mis limitaciones y mis cosas, y lo que yo sé hacer, y no voy a dejar que me invada ese sentimiento porque no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea que hice en esos 3 minutos de estar ahí arriba en el escenario. Al fin y al cabo, hay un montón de otras cosas en la vida que me definen más que ese momento, así que no voy a sentir vergüenza y simplemente no la siento. Y a todo esto, lo que yo quiero decir es que todo esto es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer y que no es de un día para el otro y que tampoco es definitivo. Cuando yo compartí en Mejores Amigos esto de que nada, que había hecho la audición y que estaba recontenta por haber podido hacerlo, una amiga me contestó la historia diciéndome que me felicitaba por ser como innovadora y, o sea, sus palabras exactas no me las escribí, pero me dijo como esto de que estaba contenta por nada, por siempre estar innovando y que al fin y al cabo siempre hago lo que me gusta. Y me dieron unas ganas de llorar cuando leí eso porque no es que yo no tenga esa percepción de mí, de hecho la tengo, pero eso es a raíz de mucha meditación y mucha terapia, me analizo y me pienso bastante, entonces yo sé que hoy en día soy una persona que dentro de todo para muchas cosas se anima a hacer las cosas y se manda cuando tiene ganas de hacer algo, eh, pero es muy loco cuando otra persona lo puede ver porque significa que es algo que lo estoy pudiendo exteriorizar efectivamente y que nada, a mí me choquea que yo no fui esta persona toda mi vida. De hecho, fui bastante lo opuesto la gran mayoría de mi vida. O sea, tuve muchísimos años reprimiendo un montón de cosas que yo quisiera hacer o que quisiera decir o lo que fuere, simplemente por miedo, por querer hacerlo muy perfecto, muy bien, o simplemente por pensar en qué iba a pensar la otra persona, o sea, como que todos los posibles miedos, tipo miedo a la vergüenza, miedo a hacerlo mal, miedo a no hacerlo, todo me generaba miedo y
Y de vuelta, todo me sigue generando un poco ese miedo, simplemente que ahora aprendí a hacerlo con miedo, ¿no? Y eso es algo que no solo lo aprendí, sino que lo trabajé y lo sigo trabajando porque, de vuelta, yo para el año pasado ya me consideraba una persona que estaba haciendo cosas, que se animaba, pero cuando me corrí un poquito de mi zona de confort, digamos, y arranqué otra cosa nueva, se presentó un nuevo miedo que ahí sí me costó afrontar. Entonces no es que yo ahora digo, ay, me las sé todas, me la banco con lo que sea, mentira. O sea, probablemente si yo pasado mañana arranco algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer, me genere miedo y me genere bloqueo y es como, bueno, nada, es un trabajo constante y uno no es igual todo el tiempo en su vida y por ahí un día, hoy estoy segura de algo y mañana ya no lo estoy y es normal y esas cosas pasan, pero el miedo es algo que creo yo que simplemente que hay que aprender a convivir con eso porque es que no va a desaparecer. Y yo hace un tiempo leí un libro que me gusta mucho la analogía que hace, que es que dice que el miedo va a venir en el viaje con nosotros, o sea, va a estar en el auto, básicamente hay que darle el espacio, es en el auto porque va a estar, va a tener voz, porque sí va a hablar, porque sí nos va a alertar, porque sí nos va a guiar a veces como de, bueno, hay cosas que las vamos a tener que pensar, hay cosas que las vamos a tener que analizar, analizar quizás los riesgos o bueno, la situación que sea, pero está ahí para tener voz, pero no va a tener voto. Y no solamente no tiene voto, sino que no tiene la... O sea, no hay que darle la posibilidad de que conduzca el auto. O sea, los que conducimos somos nosotros, el deseo lo tenemos nosotros, y incluso le agradecemos al miedo, creo yo, por todo lo que nos alerta y todo lo que nos puede llegar a enseñar. Pero en determinado momento simplemente hay que soltarlo. Y como digo, aceptar que va a estar ahí viajando con nosotros y que nos va a estar hablando, pero simplemente eso, va a estar tirando sus consejos que nosotros vamos a intentar escuchar, analizar en base a eso, pero después los obvias y seguís de largo, ¿no? Seguís tu ruta y llegás al lugar a donde tenés ganas de llegar. Estás escuchando Hormigas en la Boca podcast, hosteado por quien te está hablando, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app/candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Por ejemplo, ¿no? Ponemos que no es el caso de todo el mundo, pero sí se van a empezar a sentir quizás más identificados los artistas. Uno a veces le pasa de que se siente artista, digamos, cuando medio se revela o hace algo que nosotros entendemos que no lo hace todo el mundo, ¿no? Porque por alguna razón todo el mundo del arte es lo distinto, sos el loco, sos el raro que hace algo distinto de su vida y no seguís como la norma, digamos, de lo común, ¿no? Y eso a los que más también les cuesta aceptarlo, por ejemplo, a, no sé, a otras generaciones, a nuestros viejos o lo que sea. Entonces cuando uno se revela y decide ser artista, siente, por ejemplo, en esos casos una presión extra de, ok, si me revelé, mínimo me tiene que ir bien en esto, ¿no? Aparece mucho esta sensación como de culpa y de perfeccionismo también, ¿no? Y del perfeccionismo podemos hablar, pero largo y tendido en otro podcast inclusive, y tranquilamente puede ser un tema aparte, pero el perfeccionismo aparece muchísimo en el tema del miedo porque uno como que, de vuelta, quiere hacer todo perfecto y quiere que sea lo mejor. Y eso muchas veces nosotros lo escondemos desde la mirada de, ay, es que soy exigente o es que quiero sacar lo mejor de mí. Y al fin y al cabo, eso también quizás lo podemos tildar de humildad, como de que sé que lo podría hacer mejor. Y eso en realidad es egocentrismo. Es el egocentrismo de sentir o pensar que nosotros podríamos hacer algo perfecto cuando la realidad es que el humano es imperfecto, el arte lo hace el humano, por ende el arte también es imperfecto. Y pretender que el arte sea
perfecto es pretender que no sea humano y que no lo hagamos nosotros, básicamente. O sea, solo la divinidad podría hacerlo perfecto, dependiendo de lo que ustedes crean, ¿no? Pero no tiene nada de sentido pensar en hacer las cosas bien porque es que no existe un bien. O sea, las cosas simplemente... hay varias frases de estas en las que dicen que las pinturas, por ejemplo, se abandonan, las películas se dejan a medio hacer, o sea, se habla de esto de que al fin y al cabo todas las obras de arte no son finales, sino que son todas el punto y coma, ¿no? El momento en el que simplemente el artista decide parar, cerrar eso y pasar a otra cosa. Y es re necesario también ese momento, porque si no uno está eternamente con una misma cosa y al fin y al cabo te quedas trabado en eso y no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y de vuelta siempre vuelvo a la misma idea, es mejor algo mal hecho o no mal hecho, no lo veamos como algo malo, sino algo hecho. Es mejor algo que esté hecho que algo que no lo hicimos por miedo, por tener ganas de que sea de una forma y pensar que no lo íbamos a poder hacer o lo que fuere. Eh, Siento que la presión de ser el mejor viene como de mucha competitividad y de querer y de mucha comparación y uno al fin y al cabo encima se compara, no sé por qué tenemos la tendencia a compararnos con personas que no están a nuestro nivel, o sea, que yo diga mañana quiero hacer una película y quiero hacer una película como las que hace Wes Anderson. Es que, ¿por qué me voy a poner en esa situación? Si el señor hace películas hace no sé cuántos años, pasó por un montón de procesos y de cosas así, y es obvio que yo que arranqué a hacer películas ayer no voy a hacer algo así. Entonces, ¿por qué uno se compara con lo mejor cuando al fin y al cabo creo yo que la única comparación que a lo sumo nos puede servir es compararse con esto, con lo que decía antes, con uno mismo? Yo si me comparo con mi yo de hace 4 meses atrás que todavía no hacía nada de lo que está haciendo ahora, estoy como extremadamente feliz porque claramente sé que avancé y sé que soy otra persona mucho mejor y más experimentada y que ya está viviendo como otras cosas gracias a que se anima, ¿no? Entonces, eso es como la única comparación que vale al fin y al cabo. Si uno se compara con otras personas es como que... Es que sí, vas a salir perdiendo, pues siempre hay alguien mejor con quien te podés comparar. Y que vamos a dejar de hacer las cosas porque simplemente hay alguien que las hace mejor. Entonces así nadie estaría haciendo nada. Eh, y a veces incluso no es solo estar haciendo, porque otras veces que también otras situaciones se pueden dar con respecto al miedo, es que uno, por lo menos esto también de vuelta está muy asociado al miedo del artista, pero uno crea o hace siempre con la mirada ajena también un poco pendiente, ¿no? Como de que estamos muy conscientes de que nuestro arte se muestra y nuestro arte lo están viendo los demás y al fin y al cabo como que pensar en cuál va a ser la reacción de la otra persona a nuestro arte te limita un montón y a veces te deja quizás haciendo, pero dentro de tu zona de confort, ¿no? Yo podría estar tranquilamente simplemente sacando fotos toda mi vida y ya está, porque es lo que se espera de mí o es lo que ya todo el mundo sabe que más o menos sé hacer bien. Bueno, más o menos, estoy ahora nada, haciéndome la loca. Yo sé que lo hago bien, sé que lo puedo hacer mejor, obviamente porque siempre voy a crecer y ser cada vez mejor, pero sé que lo hago bien. Y podría quedarme simplemente en eso y creando lo que se supone que crea un fotógrafo y ya está. Y moverme en otras áreas. El año pasado empecé a hacer dirección de arte y fue también un cambio enorme para mí meterme en un mundo tan grande y meterme sin saber y decir, ya fue, me tiro la pileta y me animo porque tengo ganas de hacer esto. Y eso fue un avance enorme y ya no se sabe qué soy. El otro día cuando escuchaba el podcast y me presenté como soy fotógrafa, después me dije, arre, no sé si soy fotógrafa. A mí, si bien a mucha gente le da vergüenza definirse como artista porque le parece como muy pretencioso o como que agrandarse demasiado, yo es que me termino definiendo como artista porque no me encuentro encasillada en una sola cosa. Como les digo, así como soy fotógrafa, tengo temporadas en las que me gusta escribir, tengo temporadas en las que simplemente me interesa explorar algo nuevo, como el año pasado la dirección de arte, que ahora es algo que también lo mantengo y creo yo que está bastante presente, incluso casi que tanto como la foto. Eh,
y como les digo, me gusta escribir, me gusta hacer videos, me gusta esto, me gusta el teatro. Y es que nunca se me... Bueno, en este momento estoy haciendo un podcast, así que se podría decir que también me gusta la locución, porque me gusta mucho hablar, podría estar horas hablando. Entonces digo, hay tantas cosas que yo puedo hacer y que sé que tengo la capacidad de hacer, que es que no soy una sola cosa, soy artista y ya está. Y se me están cagando de risa desde la tumba en este momento Freddie Mercury, Van Gogh y todos los artistas grandes de la historia, probablemente, pero no me importa, pues están muertos, así que no les vamos a dar bola. Pero de vuelta, quiero volver a la idea anterior. Cuando uno tiene miedo como de sus capacidades y de lo que puede llegar a ser, simplemente no hace nada. Pero cuando uno tiene miedo de cómo lo va a recibir, la otra persona se está privando de hacer la mejor obra que puede hacer, porque simplemente se va a limitar a quedarse en el molde y hacer algo como, bueno, más o menos aceptable, y no vas a presionar los límites para hacer lo que realmente querés hacer y romper con las estructuras que probablemente romperías si salieras de esa estructura, ¿no? Sin pretender de vuelta ser la mejor del mundo, porque chicos, genios en la vida, o sea, los genios del arte, ya nacieron, ya murieron, la mayoría, y son pocos, son contados con los dedos de la mano. Entonces, si uno también asume que es que yo simplemente no voy a ser una genia, eh, simplemente estoy acá para hacer arte y ya está. Entonces es como, no sé, hay todo un todo que yo ni siquiera soy capaz de entender, porque claramente soy una simple mortal acá hablándoles de este tema, y hay tantas cosas por aprender y entender de nosotros, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, que nada, simplemente como que hay un punto en donde creo yo que hay que dejar simplemente fluir y de vuelta evitar como ponerse trabas que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, Hay algo también de otro libro que leí que muchos como que ya arrancan con el latigazo y decir es que soy perezosa porque, bueno, perezoso, si quieren lo llevamos a nuestro vocabulario más argentino, es que soy una pajera porque no hago esto y no hago lo otro y podría estar haciendo tal cosa y no la hago. Y uno es muy cruel al decirse que está siendo vago, que está siendo pajero, cuando en realidad lo que está pasando en esas situaciones es que uno está bloqueado. Eh, Uno está bloqueado porque piensa en grandes tareas, ¿no? Tipo en escribir un libro, o hacer una película, o sacar una serie fotográfica que la presenten en el Museo del Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Es como se pone esas metas inalcanzables en un punto o que nos suenan inalcanzables, que claramente te abruman y te bloquean y te imposibilitan querer hacer cosas. Eh, entonces es como no estábamos siendo vagos, porque alguien vago no se estaría pensando 1000 horas sobre, ay, es que quiero hacer esto, pero no lo hago, y es que estoy horas pensando en las cosas que podría estar haciendo o en las ideas que podría estar llevando a cabo. Digo, para mí eso no es ser vago, para mí es simplemente estar bloqueado. Entonces, dejar de ponerle una palabra que no sirve, que no es exacta, es como el primer paso también para empezar a afrontar esos miedos que a uno lo están trabando y simplemente poder avanzar a la siguiente cosa. Eh, Nada, hay una frase también que la voy a retomar porque la escuché muy seguido en un periodo de unos 3 o 4 días, o sea, hace poco, y dije, por algo la estoy escuchando tan seguido. Esta es la sincronicidad del universo que me está queriendo comunicar y que yo me quede con esta frase grabada para tenerla siempre, que es que aún apuntando a la luna, incluso si fallamos, caemos en las estrellas. Es como... Me encantaría que cerremos con esta idea de que cualquier cosa que nosotros hagamos, sea lo que sea, va a llenarnos de satisfacción y probablemente sí no nos lleve a donde nosotros pretendíamos que íbamos a ir o que queríamos ir, pero nos va a dejar en un buen punto porque vamos a estar yendo, yendo no llegando, pero estar yendo hacia algún lugar te va a dejar en algún lugar. Y sí, no va a ser el lugar que pensabas, no va a ser el lugar que esperabas o que querías, pero por algo pasan las cosas. Yo soy eterna y fiel creyente de que
en todos los lugares en los que termino, ya sea que los busqué y los quise o simplemente fluí hasta esos lugares, es porque yo necesitaba aprender o sacar algo de esas oportunidades y de esos momentos. Eh, entonces, nada, me gustaría como cerrar un poco con eso. Eh, Hagan todo lo que tengan ganas, chicos. Hagan las cosas con el miedo igual. Porque no tiene sentido darle voz. Bueno, darle voz no, darle voto a la vergüenza, al perfeccionismo, a los riesgos, a la culpa, a bueno, no sé, hay un montón de cosas más a tener en cuenta, ¿no? Pero pensar que no tenemos talento, pensar que podemos llegar a hacer las cosas eh, mal o peor que otra persona, no estar a la altura o no poder hacerlo bien o no poder repetirlo, o sea, como que la página en blanco, no sé, como que hay tantas cosas que uno se deja bloquear y literalmente el mayor aprendizaje que yo me llevo esta semana es el siguiente. Soy mucho más feliz habiéndolo hecho que no habiéndolo hecho por la cantidad de bloqueos que me haya puesto en el medio antes. Eh, a partir de ahora me gustaría llevar a mi vida en un montón de aspectos más esto porque hablamos mucho del miedo creativo, pero si bien yo creo que hoy quizás en lo creativo estoy un poco más mandada y más abierta a hacer cosas distintas, el miedo está en todos lados y yo soy a veces muy miedosa para relacionarme o para decir lo que me está pasando o lo que estoy sintiendo y eso es algo tan humano y que nada, simplemente hay que aprender a lidiar con eso. Uno tiene miedo a veces de ser lastimado, tiene miedo de cómo va a reaccionar la otra persona, tiene miedo de que no lo quieran, tiene miedo de que no lo acepten. Creo que en un punto el artista también se bloquea por estas cosas, ¿no? Uno está esperando que su arte sea reconocido y por esperar eso, nada, terminas no haciendo y entonces no hay nada para reconocer, ¿no? Bueno, a mí por lo menos quizás en el arte ya no me bloquea tanto, por lo menos hoy en día, mañana no sé, dependiendo de qué nueva aventura me meta, pero después en la vida cotidiana sí me cuesta muchísimo y eso es algo que quiero empezar a trasladar como a ese ámbito de la vida, ¿no? Como de que si a alguien me gusta, no sé, hablarle y llegar a algo o o nada, si me sale decirle algo a alguien como decírselo, si tengo ganas de decirle que lo quiero o que lo odio, bueno, no, generalmente no odio a nadie, pero nada, que ya no lo quiero más en mi vida, como no sé, tener nada, más soltura para que simplemente el miedo esté ahí, como dando vueltas, pero que no conduzca. Y ya está. Eh, Nada, creo que dije casi todo lo que quería decir. Hay cosas que nada, que estaban en mi cabeza y simplemente ahora no salieron y ya no sé dónde ubicarlas. Pero espero que se hayan sentido como, no sé, motivados a hacer lo que sea que en este momento tengan ganas de hacer con el miedo igual o sin miedo, si logran no tener miedo, buenísimo, yo creo que no hay chance, pero si ustedes sienten que pueden hacer cosas sin miedo, creo entonces que tienen que buscar un nuevo desafío que sí les presente miedo, porque me parece que donde esté el miedo es donde está lo que efectivamente deberían estar haciendo. Creo que es una buena alerta, ¿no? Si siento miedo es porque es algo que tengo ganas de hacer y que realmente nada, va a representar algo importante en mi vida. Cuando no siento miedo, siento que es algo como esto, lo que decíamos, la zona de confort. Así que, nada, me parece que todos los riesgos que asumamos en la vida, más allá de si después el resultado es bueno o es malo, el proceso era lo importante. O sea, eso es lo que más rescato de todo esto y lo que más intento yo no sé, aprender de todas las situaciones. El proceso es más importante. Uno siempre quiere poner como el foco en el final, en el resultado final, en quiero ser esto, quiero lograr esto. Y cuando lo logra, nada, la idea es seguir a lo que sigue, ¿no? Y si no lo lográs, que tampoco sea el fin del mundo. Pero todo el proceso implica todo un crecimiento y es ahí donde está en realidad lo interesante. Y yo soy fiel creyente de que uno si disfruta el proceso y si es más consciente del proceso, termina siendo más feliz. Así que nada,
esas fueron las reflexiones de esta semana con respecto al miedo. Como les digo, espero que los haya podido motivar y que los haya inspirado un poquito o reflexionado o lo que sea, cada uno que se agarre de lo que necesite. Nada, díganme si tienen ganas de que sigamos hablando de estos temas. Tipo, para mí, como les decía, perfeccionismo, riesgo, vergüenza son temas por sí solos que recontra podemos profundizar. Así que si les copa, lo estaremos hablando en el futuro. Creo que la semana que viene ya van a escuchar la primera entrevista o la primera charla con otra persona, así que ya veremos. Pero bueno, gente, gracias por escucharme hasta acá. Espero, como les digo, haberlos acompañado. Eh, Nada, saben que me pueden encontrar en las redes sociales que les he dicho, pero les voy a repetir ahora. @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter, Déjalo ser arte en YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Que sean felices y con miedo háganlo igual. Nos vemos.